Saludamos otra vez a nuestros televidentes, a nuestros hermanos y hermanas que se han dignado de poder compartir, participar, reflexionar en estas diversas temáticas que se están abordando y todavía quedan, sin duda, sobre el tema de la última generación. Y en esta ocasión nos toca plantear otra problemática más que tiene que ver si Dios es inconsistente con el llamado bíblico a una conducta sin pecado, aplicado particularmente a la última generación. Generalmente algunos, y vamos a ver, hay algunos críticos al respecto sobre esta idea, que aparentemente pareciera que fuera novedosa o que no tuviera algún asidero en la revelación. Uno de aquellos críticos dice, Mervyn Moore, que es conocido, una pluma bien prolífica también, y obviamente no está de acuerdo, y no está, bueno, él ya no está con nosotros. Afirma correctamente que en realidad la única persona que vindicó a Dios y llevó el plan de salvación a una conclusión victoriosa fue Jesucristo. Así, según la enseñanza de la teología de la última generación, la última generación está encargada de la obra que Jesús ya ha realizado en la cruz, a saber, primero, con firmeza y de una vez por todas, Jesús derrotó a Satanás. Y segundo, reveló quién y qué es el Señor, su carácter de amor, verdad y justicia, y vindicó al Dios trino ante el universo, señala él. También dice él, Ellen White, de acuerdo a su percepción, declara explícitamente que Cristo vino a la tierra y murió para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Esta única y completa e intransferible victoria triunfal de Jesús en el Calvario no puede ser perfeccionada o completada por ningún grupo como la última generación. Y nadie en el universo entero puede añadirle algo de victoria de Cristo. Es blasfemo pensar que nosotros podamos añadirle algo a la obra expiatoria de Cristo basándonos en nuestros propios esfuerzos o que podamos hacer algo similar o incluso mejor que lo que hizo Cristo. Somos totalmente dependientes de la gracia divina. Bueno, esto es citado en el libro El carácter de Dios y la última generación, pero acá este autor está muy equivocado porque obviamente nosotros no sostenemos eso. La última generación no sostiene ni anula la cruz de Cristo, ya lo hemos visto, cumple una labor importante dentro de la expiación, pero no termina todo ahí, que es distinto. Y lo otro, el ser humano jamás va a vindicar por su propia fuerza, por sus propios medios, justo como dice acá, el carácter de Dios. No es nuestros propios esfuerzos. Es interesante notar cómo es reiterativo esa frase, ¿no? Basándonos en nuestros propios esfuerzos. Y acá durante todo este seminario, simposio, no he escuchado ninguna declaración de esa índole. Entonces, la pregunta, ¿a qué simposio, qué están leyendo? Si es que están leyendo bien, ¿eh? Porque también yo he visto la literatura de la última generación, tampoco he visto esta frase, entonces me parece inaudito esta declaración, porque no la he encontrado, no sé, a lo mejor algunos de estos teólogos tuvieron alguna mala experiencia, estuvo en alguna iglesia o tuvo algún encuentro con alguna persona que a lo mejor expresó este concepto en esos términos, pero en términos generales yo en realidad no conozco esa declaración. Entonces puede decir, basándonos en nuestros propios esfuerzos. De paso, la teología de la última generación trabaja con el concepto que encontramos en los testimonios y también en la Escritura, el principio de cooperación, colaboración. No esfuerzo humano solo. Tampoco es que podamos hacer algo. Tampoco jamás nos hemos arrogado el derecho de que vamos a hacer algo mejor que Cristo. Acá no se trata del ser humano. La perfección sin pecado no tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con el Señor, tiene que ver con Cristo. Es la obra de Cristo en el pueblo de Dios. No es la obra del hombre. Así que de partida ya la declaración, lo que se está describiendo no concuerda con la realidad. Es totalmente. Entonces, y él llega a decir, noten usted, Mervyn, ¿no? Llega a decir, es blasfemo pensar. Y nadie, bueno, no hemos pensado eso, así que no nos podemos
incorporar dentro de la blasfemia que él sostiene. Después sigue diciendo, los creyentes fieles de cada generación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, participan en el triunfo de Cristo al recibir la victoria sobre el poder del pecado, dando gloria a Dios, y así solo confirman, no causan, la vindicación de nuestro santo y misericordioso Señor ante el universo, debido a que la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo logran para y por medio de ellos. Él está clarificando, pero acá reitero, no es el hombre el que causa la vindicación. Otra vez, digamos, una mala expresión que no corresponde a la realidad. La teología de la última generación o el adventismo histórico, el adventismo de siempre, nunca ha sostenido eso. Es la obra de Cristo la que vindica a través de su pueblo, porque el Señor actúa. Ya hemos visto que la justificación no es forense. La santificación cumple un rol importante, la santificación misma es vindicatoria, pero la santificación es por la fe, la santificación es por la obra de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, es la labor intercesora también, mediadora que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que esta descripción, esta declaración no corresponde a la realidad y creo que está describiendo otro grupo, ¿no? Pero no es teología de última generación a lo que se está aludiendo acá. Entonces ya encontramos serios problemas descriptivos de lo que es la teología de la última generación, bueno, en este mismo libro, ¿no? En El carácter de Dios y la última generación, que obviamente ha estado siendo difundido, ya hay problemas descriptivos que no corresponden, digamos, con lo que uno sostiene. Yo no sostengo lo que expresa acá, no me siento identificado con esta descripción de este libro, para nada. Entonces me llama la atención. Entonces, bueno, uno acá lo usa justamente para desmentir a través de los mismos textos que hemos estado presentando, que no es nuestra idea y no es la idea, digamos, de lo que se entiende por última generación, bajo ningún punto de vista. Entonces, más adelante dice, la perfección bíblica nunca se define como un estado sin pecado. Y dice acá, y sin pecado ni siquiera es un término bíblico. Sin pecado, bueno, es que con pecado tampoco es un término bíblico. El pecado no tiene nada que ver con, o sea, la obediencia, la perfección no tiene que ver con el pecado. Se dice sin pecado, digamos, porque hay que explicitar como se insertó el concepto de con pecado, que eso no es bíblico, que eso es lo que sostiene, digamos, este autor y los que obviamente los adherentes a esta posición anti-TUC, ¿no? Anti-última generación, se creó, digamos, la contraparte de decir, hemos tenido que inventar también un lenguaje, pero que tiene asidero, que es una obediencia sin pecado, una perfección sin pecado, pero no porque obviamente se quiera explayar o redundar en el asunto, sino justamente para diferenciar de aquel concepto que no es bíblico y que no está en los testimonios, que es el concepto de la obediencia, de la perfección, de la vida con pecado. Es en ese sentido. Entonces, acá hay una manipulación conceptual justamente y está expresando algo que no tiene realidad. Sin pecado, dice, ni siquiera es un término bíblico. Con pecado tampoco es un término bíblico, menos. No hay sustento. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta acá, obviamente, porque hay otros aspectos que uno podría seguir visualizando, seguir correlacionando, pero en realidad uno podría llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Tiene razón Mervyn y bueno, y todos los críticos de la última generación. ¿Son inconsistentes estos requisitos? Tenemos en otra parte dice, una doble ética, una ética de las generaciones anteriores versus la ética, la moralidad, bueno, y se preocupan de la ética y no promueven tanto la ética. Pero bueno, ahora como entran en esta crítica con la última generación, aparece el término ética dentro de esta preocupación. Entonces, existe esa inconsistencia, éticas distintas, digamos, de las generaciones anteriores pasadas con respecto a la ética de la última generación. Todo, digamos, un aspecto de que uno puede, digamos, plantear justo a estos puntos. Y de ahí entonces uno viene a la pregunta, ¿requiere Dios un logro más alto de la última generación de creyentes de la historia que las generaciones anteriores?
Y si es así, ¿no significaría esto que Dios tiene un doble estándar, o a lo menos uno inconsistente? Para seguir profundizando, es importante retomar algo que habíamos presentado anteriormente, que tiene que ver con lo que es la revelación progresiva. La comprensión entonces de esta aparente diferencia o que doble estándar, doble normativa, debe entenderse justamente a la luz de la comprensión de lo que se entiende por luz progresiva, que los mismos testimonios desarrollan este contexto y la misma escritura. Uno puede observar, digamos, que debido al plan de Dios de desplegar la verdad tan pronto como su pueblo es capaz de comprenderla, cada generación es bendecida con verdad adicional. Por lo tanto, actualmente conocemos más acerca de la voluntad de Dios que lo que conocían las generaciones anteriores. No es que la verdad está desarrollándose en algún tipo de esquema evolutivo, no lo estamos hablando en términos evolutivos esto. Cuando hablamos de verdad progresiva no lo hablamos en un contexto cultural. No es que el contexto, no es que los signos de los tiempos determinen nuestra comprensión bíblica de la verdad, no. Estamos hablando de la comprensión del pueblo de Dios a través de la historia y esa verdad que va siendo comprendida de mejor manera a través, digamos, de los contextos particulares en que se va dando, pero no es un aspecto cultural. No es que la verdad está desarrollándose en algún tipo de esquema entonces progresivo, cultural, sino que es nuestra percepción de la verdad la que está progresando continuamente. Dentro de la historia bíblica encontramos una capacidad inherente de autocorrección en cuanto a la comprensión. La comprensión del plan de Dios para este mundo y de la manera en que intervendrá y creará un nuevo mundo. Según el Antiguo Testamento, fue aclarada en revelaciones posteriores en el Nuevo Testamento. Esto es un ejemplo práctico de cómo Dios siempre encuentra a las personas donde ellas están, sin embargo, sabe todo el tiempo hacia dónde Él va yendo. O sea, el Señor en este momento tiene claro el horizonte, pero los seres humanos, por sus limitaciones cognitivas, por sus limitaciones contextuales, digamos, no permiten o no tienen, digamos, la capacidad para ver prácticamente de una sola mirada, de una sola comprensión inmediata esas verdades. Y el Señor tiene tanta misericordia entonces, y acá está la misericordia de Dios que obviamente permite eso, y obviamente va entregando a medida de que las generaciones posteriores van avanzando en comprensión, entregando mayor luz cuando hay disposición. Y esto es un aspecto interesante. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que mira hacia adelante. Sus miembros y dirigentes han permitido que el pasado sea la medida para el futuro. El valor primario del pasado ha radicado en su capacidad única para revelar la dirección de Dios y su perspectiva más amplia que Él está constantemente desplegando. A lo largo de los años, Ellen White estuvo siempre a la vanguardia con respecto a los dirigentes. Temas, las ideas y la energía que para presentarlas ante la gente. ¿Cuál era la razón? Ella comprendía en forma conceptual y por experiencia que Dios siempre está dirigiendo a su pueblo hacia una luz mayor en la medida en que fuesen capaces de recibirla, en la medida en que estuviesen dispuestos a obedecerla. Ahora, eso es importante, la disposición a la obediencia va a permitir entonces de que haya más luz. Hay muchos a lo mejor que quieren tener mayor comprensión, a lo mejor puede ser tú, mi estimada hermana y hermano, que quieres comprender mejor la palabra de Dios, quieres tener más luz, pero hay una condición, debes estar dispuesto a obedecer esa luz. Si no hay disposición, no hay más luz. Simplemente es así. Por eso el Señor va otorgando claridad y comprensión en la medida que nuestro corazón esté con la disposición de obedecerla y llevarla adelante, porque la verdad y la luz no es algo teórico solamente, es práctico. Bueno, lo teórico y práctico bíblicamente no están desarraigados, es una sola cosa, no son dos cosas distintas. Y ahí uno puede ver que la misma hermana White se oponía a la formación de un credo con relación con la doctrina adventista durante el Congreso de la Asociación General. No es que no haya una verdad, ella habla de los pilares, está hablando de formar las comprensiones humanas, las construcciones teológicas, hacerlas como algo inmóvil,
¿Por qué? Porque el Señor va entregando luz a través del tiempo, comprensión. Reitero, no es una luz cultural, no es una luz contextual histórica, es una luz que el mismo Señor, a través de su misma palabra, a través de su misma revelación, va clarificando. Es lo que podemos aplicar a la comprensión profética, ¿no? A medida que iban avanzando el tiempo, la historia de la salvación, el Señor a través de sus profetas fue incorporando nuevas comprensiones, nuevas luces sobre aspectos que anteriormente no se tenían tan claros. Y por eso podemos ver que los profetas tenían mayor claridad en varios aspectos que Moisés no tuvo. Y si vamos al Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, su comprensión sobre aspectos, su lectura de la Escritura, el mismo Pablo hace lecturas que aparentemente uno podría decir son lecturas homiléticas, o sea, son aplicaciones meramente espirituales, pero no. Es una luz que el Señor le da, una comprensión que solamente el Espíritu Santo puede ver, una lectura textual del Antiguo Testamento que un exégeta o un teólogo no es capaz, digamos, de visualizar. Entonces el profeta tiene una mirada más profunda y uno puede decir, bueno, este profeta en realidad está aplicando esto homiléticamente. Bueno, eso es un discurso contemporáneo, teológico, que no tiene nada que ver con la Escritura. De hecho, no existía esa división entre homilético y teológico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tampoco. Y Ellen White tampoco trabajó con esas categorías. Jamás dijo, cuidado hermano, lo que voy a declarar en estos momentos es homilético. Cuidado hermano, atención, homilético. Y ahí entonces vienen las avenidas, porque de lo homilético uno puede inventar muchas cosas. La homilética da para agregar cosas textuales y disculparse al mismo tiempo, porque uno dice, no, estimado hermano, lo que estoy haciendo no es exegético, sino homilético. Como que hay una cierta libertad para hablar de cualquier cosa a través de un texto bíblico. No, no estamos autorizados. Es una especie de exégesis también, autorizada. La homilética es una especie de exégesis, autorizada, aparentemente por la comunidad, por el lenguaje, pero los profetas obviamente no trabajaron con ese concepto. Y uno puede ver entonces algunas otras declaraciones que van justamente con esta vía, ¿no? En otra parte, Ellen White escribió, no podía permitir que se aprobase la resolución que nada debería enseñarse en el colegio, sino lo que había sido enseñado en el pasado. Porque tendrá que haber luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acerque a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra sería iluminada con su gloria. No sería imposible declarar precisamente cómo vendría esta luz adicional. Podría venir en una manera muy inesperada, en una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido. No es que de ninguna manera improbable o contrario a los caminos y providencia de Dios enviar luz a su pueblo en forma inesperada. ¿Sería correcto que se cerrasen todas las avenidas de nuestra escuela de manera que los estudiantes no pudiesen tener beneficio de esta luz? La resolución fue abandonada. O sea, ahí notamos obviamente que Ellen White siempre estaba preocupado de no cerrar ciertas declaraciones donde no había una luz totalmente clara. Y es interesante que también dice que obviamente cuando venga el momento final también van a haber manifestaciones del don profético, luces, comprensiones que en estos momentos a lo mejor no tenemos claras y el Señor las va a entregar. Entonces, así se comporta el Señor. Pero esa luz, ¿qué significa? Significa nueva comprensión, nuevos desafíos éticos. Y eso quizás que no nos cuesta entender o correlacionar. Nueva luz tiene que ver con una nueva comprensión en cuanto a lo que es la obediencia, nuevos desafíos que antes obviamente no estaban estipulados o no estaban, digamos, considerados. Es un aspecto que uno debe considerar también cuando entendemos el tema de la revelación progresiva. Al respecto, uno podría ver, por ahí viene justamente la crítica a la última generación, si la perfección del carácter es necesaria para la salvación. Sin embargo, la perfección del carácter solo se requiere de los 144.000. En el punto de vista de la teología de la última generación, la última generación entonces que reivindica a Dios tiene entonces un doble estándar de salvación, una para la última generación y otra para la salvación. Los que murieron antes del regreso de Cristo, esto no solo no sería bíblico, sino que también haría a Dios injusto. Esa es una de las críticas. Hay injusticia con este planteamiento. Vimos anteriormente que la luz que Dios va entregando
va diciendo las cosas de otra manera. En primer lugar, es un hecho de la historia sagrada que las generaciones venideras reciben mayor luz divina que las anteriores y por lo tanto una mayor responsabilidad espiritual. Podemos ver algunos textos. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». En la parábola del sembrador, Jesús describe que la semilla que cae en buena tierra alcanza diferentes niveles de crecimiento. En Mateo 13, 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Todo entre los salvos. En otro lugar también Jesús declaró, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho le haya sido confiado, más se le pedirá. Noten ustedes cómo la comprensión progresiva implica responsabilidad ética progresiva. Hay entonces acá un aspecto interesante. Y la perfección, entonces, en este sentido ya va entregando otro aspecto. Entonces el Señor evalúa de acuerdo a las generaciones. Y cada generación tiene mayores responsabilidades que las anteriores. Eso es, a través de la Escritura podemos encontrar eso. Y mayor comprensión. De hecho, para aquellos que estudiaron el libro de Hebreo, ¿no?, la escuela sabática, en el trimestre anterior, el apóstol Pablo claramente dice que obviamente el pueblo de Israel no alcanzó la perfección. Y uno puede ver ahí Hebreos capítulo 7, 8 y ver el contexto, se dan cuenta. ¿Y por qué no alcanzó la perfección? Porque no entendieron justamente, obviamente, cuál era el plan. No hubo comprensión, obviamente, de lo que implicaba la perfección, porque el ritual de Israel era un ritual limitado, porque, bueno, el Señor entregó ese ritual porque era lo que podía entender el pueblo de Israel, era la forma para ese momento. Pero después, cuando vino Cristo Jesús, eso ya dejó de ser. ¿Significa que el Señor cambió el estándar del santuario? No cambió el estándar del santuario, sino que la comprensión del santuario con la venida de Cristo Jesús, y después, a medida que Cristo Jesús va cambiando de lugar en el santuario celestial, va siendo mayor, va entregando mayor luz, mayor comprensión sobre este tema. Ellen White tiene claro, por supuesto, que la condición de la vida eterna en todas las épocas siempre ha sido igual que en el Edén, dice, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Un texto que ya lo hemos citado y un texto conocido. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mismo Nuevo Testamento entonces declara claramente de que hubo un tiempo también de ignorancia. Siempre ha habido un tiempo de ignorancia cuando llega una luz distinta. Por eso nosotros podemos hablar, digamos, con los demás pueblos que no son adventistas, están justamente en esta misma circunstancia. Y cuando Dios levantó el movimiento adventista, la iglesia adventista, lo levantó justamente para mostrar eso, ¿no?, de que obviamente había un tiempo de ignorancia y ahora el Señor ha llegado a la luz. Otra declaración, y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado es por conocimiento. Donde hay conocimiento, donde hay luz, hay pecado. Debemos concluir entonces que la perfecta obediencia que Dios requiere es proporcional al volumen de luz y verdad revelado. Este, de hecho, es el único tipo de perfección relativa y diríamos acá progresiva que enseña la inspiración. Es una perfección entonces progresiva con respecto al conocimiento, no con respecto a la debilidad humana, que es distinto. Es con respecto al conocimiento. Y es importante tener esto puesto porque el Señor va a evaluar de acuerdo al conocimiento que tenemos, y sobre esa comprensión entonces tenemos que entender el concepto de la perfección de las generaciones anteriores. Por eso obviamente la comprensión de la perfección de la última generación, del remanente de Dios, es más amplia, más completa. Y por eso obviamente la demostración que Cristo va a hacer a través de su pueblo va a ser más completa y más amplia. Es un asunto, digamos, por relación simplemente y por consecuencia. Para los que pecan por ignorancia, como ya hemos visto, Dios ha provisto un remedio mediante la expiación de Cristo en el santuario celestial, en palabras de los mismos testimonios. Veamos qué nos dicen los testimonios. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo
y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto que el mensaje de poner en guardia a los hijos de Dios, revelándole la hora de tentación y angustia que aguardaban. Dijo el ángel: tendrá que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen, y su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige al lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. La intercesión entonces de Cristo es también por aquellos que han violado ignorantemente la ley de Dios, que está en correspondencia con lo que pasaba con Levítico 4. Levítico 4 solamente se perdonaban los pecados por ignorancia. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir esos preceptos. Tenemos los clásicos ejemplos de los reformadores. Ejemplo, Lutero no guardó el sábado y otras cosas más que no tuvo la luz en esos momentos. Sin embargo, Lutero fue evaluado de acuerdo a su momento. Y aún así Lutero, en una época donde no había don profético, en una época donde había oscuridad, tuvo una comprensión inclusive muy correcta de lo que es la justificación por la fe, y que lo hemos visto en el día de ayer, esa comprensión, digamos, que no siguieron sus discípulos, y que es la comprensión, digamos, que se tiene actualmente, que no es luterana, que no es de Lutero, de la justificación por la fe, que es otra muy distinta. Entonces, en ese sentido, toda la gente que vivió antes de esta luz, de la comprensión del mensaje adventista, de la verdad presente, del mensaje del tercer ángel, obviamente no se les va obviamente a enjuiciar, porque obviamente pecaron por ignorancia. Entonces, Ellen White tiene claro que diferentes generaciones a lo largo de la historia han sido responsables, podríamos decir acá ya, por diferentes niveles de luz y verdad, en contraste con la generación final de la historia. Hay otra cita interesante al respecto. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituye el vino de las abominaciones de Babilonia. Bueno, la cita anterior era de Primeros Escritos, lo pueden buscar ustedes acá, 254.1, y la que estoy leyendo es Conflicto de los Siglos, página 526, segundo párrafo. Entonces, del cual ella ha de beber todas las naciones, Apocalipsis 14.8, 17.2. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo, bueno, es lo que hemos estado hablando de la inmortalidad del alma, y como también con la inmortalidad del alma recibieron el pecado original. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brilla en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo el vino de sus abominaciones. Entonces, el Señor no va a tener responsable a los adventistas séptimo día si tenemos ideas similares a los evangélicos. Los evangélicos tienen perdón. Nosotros como adventistas no. Bueno, tienen perdón hasta cuando esa luz llega, obviamente. Hay una condición. Entonces acá dice claramente, hay gente que cree en la inmortalidad del alma, tormento eterno. Eso es inmortalidad del alma. Vimos anteriormente que la inmortalidad del alma permite justamente tener esa concepción del pecado original.
facilita justamente todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos teniendo esta luz que el Señor nos ha entregado como pueblo de Dios, hacer esa conexión con creencias, digamos, que no tienen que ver con nosotros? Entonces, la luz para aquellos que la han recibido, entonces demanda una respuesta. Y esta luz, digamos, tiene que ver con nosotros. La última generación de la historia, que pasará por el gran momento de problemas después del cierre, tendrá una experiencia entonces única. En este tiempo terrible, los justos deben vivir a los ojos de un Dios santo sin un intercesor. Un texto, digamos, muy conocido. Plenamente consciente de todo el consejo de Dios, o al menos de lo que es esencial para la conquista total del pecado, por su gracia ahora vivirán en consecuencia. Todo pecado de ignorancia en sus vidas, antes de ese tiempo, habrá sido revelado y conquistado, porque el mediador ya no estará disponible para hacer expiación por el pecado, ya sea por ignorancia o no. Por esta razón, Ellen White declara que en la segunda venida, el refinador no se sienta entonces a seguir su proceso de purificación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en estas horas de gracia. Y ese aspecto a veces nos cuesta entender. Entonces, recordemos que la Escritura identifica la experiencia del pueblo de Dios en estos últimos días como un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que había nación, incluso hasta este mismo tiempo. Y de acuerdo con el libro Apocalipsis, no se permite que este tiempo venga sobre la tierra hasta que los siervos de Dios estén sellados y listos para Él. Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3, haciendo referencia también a Daniel capítulo 12, 1. Por lo tanto, Ellen White está en armonía tanto con las Escrituras como en el sentido común cuando escribe que la lluvia tardía y la crisis venidera requerirán del pueblo de Dios una experiencia más profunda y más grande de la actual si se quiere soportar con éxito la prueba final. Por otro lado, la obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al dar su luz y conocimiento debe avanzar continuamente. Cada individuo debe darse cuenta de su propia necesidad. El corazón debe vaciarse de toda contaminación y limpiarse para que el Espíritu more en nosotros. Fue por la confesión y el abandono del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismo a Dios, que los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Esa misma obra debe hacerse, pero en mayor grado, y debe hacerse, dice, ahora. Noten ustedes que ya está declarando, digamos, de que hay una intensificación. La obra que debemos hacer es semejante a la obra, digamos, apostólica, pero debe ser en mayor grado. ¿Y por qué dice y debe hacerse ahora? ¿Por qué en mayor grado? Porque tenemos más luz que los apóstoles. Nuestra comprensión es mayor que la era apostólica. Y como es mayor, entonces debe esta obra realizarse de mayor grado. El tiempo de angustia, cual nunca lo fue, pronto se abrirá sobre nosotros y necesitaremos una experiencia que ahora no poseemos y que muchos son demasiado indolentes para obtener. A menudo que ocurre con problemas mayores o que los problemas son mayores, la anticipación crea, digamos, esa realidad. Por esto no es cierto que la crisis que tenemos ante nosotros. Asimismo, debemos recordar nuevamente la siguiente declaración. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en el mensaje de Apocalipsis 14. Y cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Bueno, acá tenemos otro efecto colateral, ¿no? Tiene que ocurrir justamente esta purificación, tiene que ocurrir estas condiciones. ¿Para qué? Para que el pueblo esté listo y entonces Cristo pueda venir. Que es otro aspecto, digamos, que no es el tema de ahora, pero está conectado justamente con lo que tiene que ver con acelerar la segunda venida de Cristo Jesús. Y ese de acelerar, no solamente esperar, sino
acelerar la segunda venida de Cristo tiene que ver justamente con esta comprensión de verdad. El Señor ha entregado una luz mayor, una mayor comprensión a la última generación, al pueblo remanente, y entonces obviamente el Señor necesita que con esa luz el pueblo de Dios entonces tenga una experiencia espiritual más profunda en un mayor grado que las experiencias pasadas de sus hijos. No porque haya una ética distinta, porque la ética siempre ha sido la misma, solo que la comprensión de esa ética ha sido diferente a través de la historia. En ese sentido, digamos, se refiere, digamos, con esta idea. Nosotros podemos encontrar otro aspecto más que tiene que ver con respecto a esta obra de purificación especial. Podemos observar cómo describe esta obra necesaria en un momento como una obra especial de purificación. Una vez más, Dios siempre ha exigido pureza de carácter, pero los momentos finales de la historia requieren una obra de purificación que generalmente no se había visto hasta entonces. En épocas pasadas, Dios pudo usar a alguien como Martín Lutero, un antisemita bebedor de cerveza. Sabemos la vida de Lutero, ¿no? Que si uno la evalúa a la luz de nuestra luz, Lutero ahora no merece confianza desde nuestra perspectiva, de nuestra comprensión. Sin embargo, digamos, el Señor no le achaca eso, porque obviamente él no tuvo la luz. Él no conoció la reforma pro salud de partida, no conoció el sábado, no tuvo comprensión sobre esos puntos. Y otras comprensiones que nosotros tenemos que Lutero no tuvo. Pero en las horas finales del gran conflicto con el mal, Dios busca un logro más alto de aquellos que le servirán. Probablemente pocos en la presente discusión estarían de acuerdo con ese punto. Nadie seguiría la vida de Lutero, sin duda. ¿O sí? No, yo creo que ninguno. Seguiríamos el camino. Un adventista, bueno, a no ser que sea un adventista más progresista, que uno tenga problemas con tomar una cerveza con alcohol. ¿Ya? Que eso es otra... Y bueno, ahí cambiaría, ya entramos ya en un tipo de comprensión, pero en términos generales, si nosotros somos seguidores de los testimonios, obviamente no entraríamos en esa dirección. Entonces, aparte de la confusión que a menudo se crea cuando lo que narra la Biblia se confunde con la Biblia, los pasajes bíblicos que hemos visto nos dan motivos suficientes para esperar estándares de conducta más alto en las sucesivas edades de la experiencia de la iglesia. Ya los vimos los textos bíblicos, ¿no? Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y el Señor, como pueblo de Dios, nos ha dado mayores dones, mayores comprensiones, y tenemos, digamos, una responsabilidad en adelante. Pero no olvidar, no por nuestras fuerzas. Acá no se trata de que esta última generación tiene capacidades que las generaciones anteriores no tuvo. No se trata de nuestras capacidades humanas. Es el poder de Dios que siempre acá se manifiesta. Es la luz de Dios. No es la comprensión de un ser humano que por sus propias capacidades intelectuales o cognitivas fue capaz entonces de comprender esta verdad. No, esto es luz que viene del cielo. No olvidar que el pueblo de Dios, por eso nosotros no dependemos de un hombre, dependemos, digamos, de la revelación que Dios nos ha dejado para este tiempo. La palabra de Dios y los testimonios, ambos son revelación de Dios, es mensaje de Dios para este tiempo. Entonces, la dependencia no tiene que ver con nosotros, nuestra comprensión no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Así que acá no estamos ensalzando al hombre bajo ningún punto de vista. Esta es la razón por la que Dios dio a su iglesia de los últimos tiempos todos los consejos detallados e inspirados por Dios sobre la fe, el estilo de vida, el gobierno institucional que se encuentra en los escritos del Espíritu de Profecía. Esto explica por qué, basándose en esta instrucción inspirada, los adventistas del séptimo día insisten en estándares más altos de dieta, vestimenta, relaciones, adoración, entretenimiento, los que se encuentran en cualquier otra comunidad cristiana. Cosas obviamente que a lo mejor nos incomodan, pero es el consejo que necesitamos para que obviamente a través de ese consejo estemos alerta y estemos preparados para que Dios entonces pueda obrar en nosotros. Dios quiere hacer ese milagro. Está prometido, es una promesa llevar, digamos, una obediencia sin pecado, como se llama, como hay que llamarlo lamentable actualmente, pero antiguamente era obediencia nomás. Pero como existe la obediencia con pecado, tenemos que deslindando y tenemos que agregar esa frase, como dice el autor, que no está en la Biblia, pero es bíblica porque la obediencia siempre ha sido sin pecado, la perfección siempre ha sido sin pecado. Entonces, pero bueno, por eso la aclaración. Ahora, cuando están estos estándares,
más amplios, ¿no?, sobre lo que hablábamos acá, sobre dieta, sobre vestimenta, en fin, adoración. Esto no se debe a que nos consideremos superiores a nuestros hermanos cristianos o de otras religiones que ordenan su vida de manera diferente. Más bien es porque reconocemos que la última generación de creyentes debe, a través de la cooperación divino-humana, el Espíritu de Profecía trabaja muy bien ese punto, dice el esfuerzo humano más el poder divino, y no es solamente para el trabajo misionero. Ese principio de colaboración dentro del evangelismo se usa mucho, pero es soteriológico también, tiene que ver con el plan de salvación. El Señor no te va a salvar en la inactividad, el Señor no te va a salvar cruzado de brazos, tú tienes que tomar decisiones. No es que tu esfuerzo sea meritorio bajo ningún punto de vista, porque en ese esfuerzo no hay poder. También lo dice Ellen White en otros textos. Obviamente el esfuerzo solo no sirve de nada. Y la gracia de Dios sin el esfuerzo humano tampoco sirve de nada. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita justamente colaborar, colocarse en el lugar correcto, tomar decisiones. Porque yo me puedo quedar en la cama y no levantarme y arrodillarme para orar en la mañana y ya, pero no voy a avanzar. Dios no va a cambiar mi corazón en la cama. Tengo que moverme. Yo le pido al Señor, quiero más claridad para vivir en mayor santidad, pero si no me gusta leer, no estoy estudiando los testimonios, no estoy estudiando la Biblia, no estoy dedicando tiempo. El Señor no va a entregar conocimiento por osmosis. El conocimiento es intelectual, uno tiene que leer, es a través de la lectura, es a través de la palabra como Dios transforma el corazón. Y en la mente, porque el templo de Dios está en la mente, eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. La morada del Espíritu no es algo místico, es en la mente, y la relación es dialógica, es a través de su palabra. No es de manera mística, no es a través del silencio como el Señor se comunica con los seres humanos. Es a través de su palabra. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Sin lectura no hay ese primer encuentro con el Señor. No le estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para que Él pueda hacer esa obra de purificación, para que esos estándares de luz que Dios nos ha entregado en estos momentos puedan materializarse en nuestra vida. Entonces, eso depende de nosotros. Entonces, no es que nos sintamos superior a los demás cristianos. A través de este principio de colaboración humana se desarrolla una experiencia capaz de triunfar en una lucha a muerte total con el pecado más arraigado, sutil y omnipresente en la historia de la gran controversia o el gran conflicto. Así brillará la mayor medida de luz en su camino y así, en armonía con los principios bíblicos señalados, como vimos en Proverbios 4:18, Mateo 13:8, Lucas 12:48 y otros textos más, se esperará de ellos un mayor logro. Pero ese mayor logro, reitero, no es producto de la capacidad de uno, no es obra de uno, es la obra de Cristo, es la obra de... A través de la fe, uno alcanza esta perfección sin pecado. A través de la fe se vindica el carácter de Dios. Entonces acá no se trata de la vindicación de seres humanos, sigue siendo la vindicación de Dios. Es el mismo Espíritu el que vindica al Señor a través de su pueblo. Luego entonces acá no hay mérito alguno en nosotros, no hay mérito alguno en el pueblo de Dios. Así que aquellos que obviamente intentan llevar la discusión al plano de las obras, al plano del esfuerzo, solo del esfuerzo humano, están totalmente equivocados. Eso no es teología de la última generación. Y estimado hermana y hermana, si alguien le ha pintado ese cuadro, eso no es. Revise usted los videos, las anteriores presentaciones de cada uno de los pastores que han estado acá entregando cada uno de los estudios, se va a dar cuenta que ninguno ha trabajado con esa idea. Y así usted va a encontrar en la literatura, en los libros relacionados, digamos, con esta comprensión de la teología de la última generación, no va a encontrar esa manera de ver las cosas. Es prácticamente un argumento que no tiene respaldo en la realidad de las cosas. Veamos otras declaraciones que a lo mejor pueden ir entregando algunas luces que nos permiten justamente, bueno, ¿y cómo podemos alcanzar todo este punto? Hay una promesa de Dios, dice, cuando la voluntad del hombre, palabra de vida, gran maestro, página 268.1, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza.
Todos sus mandatos son habilitaciones. Y eso quiero que subraye eso. Palabra de Vida, Gran Maestro, página 268, en el primer párrafo, todos sus mandatos son habilitaciones. Y uno de sus mandatos es la perfección. Es un mandato, ya lo hemos visto anteriormente, el mandato es ser perfecto. Entonces, si Él nos manda que seamos perfectos, Él nos capacita para que seamos perfectos. Pero reitero, el foco no está ni en ti ni en mí. No se trata de ti, tampoco se trata de mí, se trata del Señor. Es el nombre del Señor el que debe ser vindicado. Esto no es por mí, no es por mi salvación, porque lo que está en cuestión no es mi salvación, es el nombre de Dios. En este gran conflicto el nombre de Dios ha sido vilipendiado, ha sido acusado. Entonces el Señor necesita mostrar justamente a través de sus propias criaturas y particularmente nosotros que hemos caído, que somos criaturas caídas, demostrar que esas acusaciones son totalmente infundadas. Eso es lo que nos está diciendo con esta declaración. Y entonces, lejos de ser, como algunos han alegado, una aberración ideada por extremistas marginales, la teología de la última generación comprende la razón fundamental detrás de la singularidad doctrinal y el propósito moral del adventismo del séptimo día. Inclusive somos de la profecía y la profecía tiene un propósito moral. Una frase que muchos a lo mejor la conocen, pero no la aplicamos a estos temas. Otra cita interesante que la encontramos en Primera Joya de los Testimonios, en página 283, en el tercer párrafo, dice: a medida que hemos seguido la cadena de la profecía, se ha visto claramente y explicado la verdad revelada para nuestro tiempo. Somos responsables de los privilegios que disfrutamos y de la luz que resplandece sobre nuestra senda. Los que vivieron en generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente se preocupó con respecto a diferentes puntos de la Escritura que la aprobaban, pero no comprendían las verdades que nosotros comprendemos. No fueron responsables de la luz que no recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros, pero el tiempo en que debía revelarse la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra había de coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la tierra. ¿Es particular entonces la última generación? Claro, dentro del plan, no porque Dios quiera hacerlo particular, sino porque responde justamente a esa intensificación de luz a través del tiempo. Entonces, hay verdades entonces que estaban y que debían coincidir para el fin del tiempo. Hay aspectos que son únicos. Y ustedes pueden ver el tema de los 144.000, eso es único dentro de la historia. No porque Dios quiera un estándar distinto, sino porque a este grupo le tocó justamente tener esa mayor luz y entonces permitirle al Señor que haga esa demostración mayor, no por capacidades extraordinarias del ser humano, sino porque Dios dentro de sus planes, digamos, lo tenía estipulado de esa manera. Y la profecía tiene ese objetivo, la profecía también tiene esa comprensión progresiva y la profecía justamente apunta en esa dirección, preparando el terreno para que esa generación, estas últimas, noten ustedes que el Lenguay usa el término última generación, estas últimas generaciones que iban a vivir en la tierra. Otra declaración: las verdades especiales han sido adaptadas a las condiciones de las generaciones a medida que existían. La verdad presente que prueba a los de esta generación no era una prueba para las generaciones anteriores. Si la luz que ahora resplandece sobre nosotros acerca del sábado del cuarto mandamiento hubiese sido dada a las generaciones pasadas, Dios habría tenido a estas por responsables de ella. O sea, la luz nos hace responsables sin duda. Y entonces la prueba es para cada generación. Y la prueba para la última generación obviamente es distinta que las otras generaciones, porque las otras generaciones no tuvieron el sábado, por ejemplo. Nosotros sí tenemos el sábado. No tenían una comprensión ética amplia como nosotros la tenemos actualmente, ¿no? De llevar una vida cristiana distinta y diferente. Entonces nosotros vamos a ser evaluados distintamente en ese sentido, de acuerdo a nuestra luz, sin perjuicio que los demás también alcanzaron la salvación. Porque dentro de su luz fueron fieles y alcanzaron esa perfección, por eso hablamos de una perfección progresiva. Los que murieron antes que fuese dada la luz referente a la ley de Dios y los requerimientos del cuarto mandamiento no fueron culpables del pecado de violar el sábado. Es insondable la sabiduría y será,
obviamente, y la misericordia de Dios al disipar esa luz y conocimiento en el momento oportuno a medida que el pueblo la necesite. Entonces, la misericordia de Dios al dispensar luz y conocimiento en el momento oportuno a medida que el pueblo la necesite. Antes de venir a juzgar el mundo con justicia, envía una amonestación para despertar a las personas y llamarles la atención al descuido en que se tuvo el cuarto mandamiento, para que, estando instruidas, puedan arrepentirse de la transgresión de su ley y demostrar fidelidad al gran legislador. Él ha provisto lo necesario para que todos puedan ser santos y felices si así lo desean. O sea, ¿podemos ser santos y felices? Claro, si lo queremos. Si tú lo quieres, puedes porque está la provisión hecha. Pero tienes que, obviamente, buscarla. No es que ya esté resuelto. Ahí tiene que actuar tu voluntad, tu decisión, tu elección. Se le ha dado suficiente luz a esta generación. ¿Tenemos suficiente luz? Dice, esta generación se está refiriendo a nosotros, a la última, para que podamos saber, cuando digo última nosotros, no me estoy refiriendo a los que queremos en la última generación, está hablando de todo el pueblo. Por si acaso alguien pueda, como me he dado cuenta que algunos trabajan mucho sacando frases, no, acá no, cuando hablamos a nuestra generación estamos hablando a todo el pueblo adventista, independientemente a lo mejor de nuestra comprensión que tengamos, a lo mejor independientemente a lo mejor de tener una actitud anti-teología de la última generación. Normalmente yo creo que hay muchos que desconocen este tema y por eso han escuchado que la última generación es peligrosa, que a lo mejor la última generación se ha apartado del concepto adventista, pero ustedes se han dado cuenta que no es así. Nada más adventista que lo que estamos predicando y por eso estamos acá, por eso estamos invirtiendo este tiempo, estamos en estos espacios, cada cual ha hecho sus propios esfuerzos para poder compartir justamente esta verdad, porque tenemos justamente esa convicción, porque nos ampara no la eminencia, acá no nos consideramos ninguno de nosotros eminencia, pero las evidencias son claras, las evidencias son muy claras y por eso hemos citado mucho, ¿no? Palabra de Dios, los testimonios, en fin. Entonces, por eso es importante, ¿no? Se le ha dado suficiente luz a esta generación para que entonces podamos saber cuáles son nuestros deberes y privilegios y disfrutar de la sencillez y el poder de las preciosas y solemnes verdades. Eso está en primera joya de los testimonios, tomo 1, página 284-3. También en el mismo tomo, en la página 285, dice, somos responsables tan solo por la luz que brilla sobre nosotros. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús nos están probando. Entonces, cuando teológicamente, o la teología contemporánea va a 1517, o va a la época wesleyana o alguna otra época del cristianismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está en una actitud netamente regresiva porque no está desatendiendo las obligaciones y la luz que Dios ha dejado para este tiempo. Cuando nosotros abandonamos los testimonios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Descuidando nuestros deberes y la luz que Dios nos ha dejado para este tiempo. Porque ¿dónde encontramos esa luz? Obviamente la palabra, pero están los testimonios. Cuando hablamos de la luz que Dios nos ha dejado para este tiempo, la comprensión para este tiempo y los deberes para este tiempo, estamos hablando justamente de los testimonios. Entonces, si tú desatiendes la lectura de los testimonios, si ya Ellen White no es autoridad para ti, entonces justamente estás yendo a una época que no te corresponde. Ese es el otro error que se está cometiendo actualmente. Bueno, Dios tenga misericordia. Dios está esperando que tú puedas entonces ir a esa luz. Yo te invito a que vuelvas a los testimonios, vuelvas a la Biblia y ahí vas a encontrar justamente las indicaciones que Dios quiere para ti en esta época, en esta última generación. Pero debes ir. Te invito a volver a sacar el polvo, si tienes los libros ahí de los testimonios, y volver a leerlo. Y la Biblia, sin duda. Entonces, pero hay que hacer esa tarea, porque Dios está esperando entonces que su pueblo pueda reaccionar. Está esperando porque su pueblo entonces pueda reflejar perfectamente su carácter y así entonces Él pueda venir a buscarnos. Así que, mi estimado hermano, que el Señor nos siga ayudando en esta dirección. Necesitamos mucha oración, mucho clamor y sobre todo mucha humildad frente a este gran tema que el Señor nos ha convocado en estos momentos. Que el Señor te siga bendiciendo y ha quedado el desafío para ti.